Muy bien, pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del seminario permanente que llevamos a cabo con la colaboración de los integrantes del Cuerpo Académico de Sistemas y Ambientes Educativos y Gestión de Entornos Virtuales y Procesos de Aprendizaje. Antes de darle el uso de la voz a nuestro invitado, el maestro Alan Román Méndez, voy a compartir con ustedes una breve semblanza. Él es licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California y maestro en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales por la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia como gestor educativo y diseñador instruccional. Es docente a nivel superior de asignaturas relacionadas con la tecnología educativa y la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente estudia el doctorado en Educación TIC de la Universidad Oberta de Cataluña y cuenta con certificaciones como Fundamentos de IA Generativa en Microsoft y la E0362, 366 y 1307 de Conocer. Ha participado como ponente en congresos y seminarios internacionales, así como ha publicado capítulos del libro en diversas publicaciones. Actualmente forma parte de la Dirección de Inteligencia Artificial Educativa del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Alan. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, profesora Paola, profesor Rafael, por invitarme a esta sesión, por invitarme a compartir con los compañeros. Y bueno, creo que es una grata oportunidad para compartir, para dialogar, sobre todo, que creo que es la parte que más llama mi atención. Pues me invitaron a colaborar con una presentación que ya más o menos he trabajado en un congreso al que asistimos justamente aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero pues amplié un poco la presentación, sabiendo que teníamos un par de minutos más, ¿no? En aquella ocasión fueron casi 8 minutos de presentación muy express, ahora tenemos un poco más de holgura. Y justamente por lo mismo, y por quizá un poco de la premura, les pido una disculpa por la presentación un poco austera en cuanto a diseño, pero creo que nos va a servir mucho para comenzar con la conversación. Y voy a comenzar a compartir. Y ya se debe estar viendo. Listo. Bueno, En modo Edición. edición. Ahí está. Perfecto. ok, gracias. Y pues justamente la ponencia que presenté en aquel momento y esta presentación un poco más extendida eh, tiene por nombre La IA nos hará mejores docentes entre la promesa y la realidad. Pero justamente quizá antes de empezar ya con el contenido y con esa parte, me gustaría, ahora que tenemos del público varios docentes, varios profesionales en el ámbito educativo de diferentes ramas, y en diferentes enfoques. Sí, me gustaría hacer un ejercicio diagnóstico desde dónde partimos, y preguntarles, quizá que nos compartan por ahí por el chat de la sesión, cómo utilizan la inteligencia artificial en su práctica docente. Y si no la utilizan, también lo pueden compartir, claro. Y más que nada es este ejercicio de ir conociendo desde dónde partimos, ir conociendo cuáles son nuestras experiencias con ella. Y puede ser desde el diseño de cuestionarios, desde la ayuda al momento de evaluar, de que la integración en la práctica de mis estudiantes, cualquier tipo de uso que le estemos dando, cuál es el foco, el aprovechamiento que le estamos dando a esta tecnología en, de nosotros en nuestra práctica docente. Por aquí nos comparten que la han utilizado para pedirle sugerencias. Por ejemplo, si un estudiante tiene un objetivo general, le pregunto cuáles considera que podrían ser 3 objetivos específicos alcanzables. Muchas gracias, Paulina, por tu participación. Es uno de sus usos bastante recurrentes, pero muy claves, creo, que se, que se están eh, implementando dentro de la labor educativa, sobre todo de la labor docente, esta
lluvia de ideas, este uso como en asistencia, ciertas acciones. También nos comparten un par de compañeros que no la suelen utilizar hasta el momento, lo cual es perfecto. Bueno, todos hemos ido aprendiendo, y creo que es un proceso que se usa bueno, que ha pasado en casi todas las innovaciones en cuanto a tecnología educativa, que poco a poco se va desarrollando, que poco a poco vamos aprendiendo a utilizarla y a integrarlo en nuestra práctica. La profesora Paola nos comparte de sistematización de información, excelente, mejora de instrucciones en el diseño y generación de imágenes, por supuesto, un uso un poco más avanzado. Y aquí también nos comparte el profesor que imparte capacitaciones a profesores de educación básica, excelente, qué bueno tenerlo por acá en la sesión, en este caso, en su caso específico, en el uso de Gemini. Muchas gracias. Solicitando información para compartir con tesistas e imágenes para presentaciones, nos comparte el profesor Rafael Morales. Y justamente la idea de esta primera pregunta era un poco la parte de romper el hielo entre nosotros. También durante la sesión lo más seguro es que vaya retomando algunos de los ejemplos que ustedes colocaron, que vaya nombrando algunos de esos usos que creo que son clave y que justamente lo que estamos buscando es aprovechar esta tecnología en nuestra práctica que ya conocemos. Y para comenzar, me gustaría comenzar justamente con esta parte de la habitación china. Este es un ejemplo de un filósofo que realizó un experimento en los 80s, John Searle, si mal no recuerdo el nombre. Y es una metáfora que suelo utilizar mucho para explicarles el uso o el funcionamiento de la inteligencia artificial a mis estudiantes, y me gustaría partir desde ahí para que reconozcamos tanto las oportunidades. En la presentación vamos a hablar mucho sobre las oportunidades que nos da esta tecnología, pero también de las limitantes, de hasta dónde podemos llegar. Y esa teoría o esta alegoría nos habla imaginémonos que estamos dentro de una habitación cerrada en la que solo hay una ranura por donde puede entrar, como un tipo buzón, por donde pueden entrar papeles y nosotros sacar papeles. Y tenemos en nuestras manos un libro con símbolos chinos. Nosotros no sabemos chino, no sabemos nada, pero este libro nos indica, bueno, cuando tú tengas tal y tal símbolo, voy a inventar, una flor y un león, tú en otro papel vas a dibujar un amanecer, el símbolo que significa amanecer, y lo vas a devolver. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, la persona que está afuera de la habitación, que nos entregó esta flor y ese león, y que recibió como output este amanecer, este símbolo, dice, claro, la persona que está dentro de esa caja, de esa habitación, sabe chino perfectamente, sabe de lo que le estoy hablando y me está respondiendo con coherencia y con sentido a lo que le estoy preguntando. Pero realmente nosotros que estamos dentro no sabemos chino y posiblemente pues, nunca vamos a aprender chino porque no sabemos ni lo que significa lo que estamos recibiendo, ni lo que significa lo que yo estoy escribiendo y sacando como output. Entonces, ese es una metáfora que me gusta mucho para ejemplificar sobre todo los modelos de lenguaje generativos, sobre todo su uso de ChatGPT, Gemini mencionaban por ahí. Son, es básicamente ese el funcionamiento, es decir, predice lo que tiene que decir, predice las palabras que mejor encajen según la información, según el prompt, según las especificaciones, según su entrenamiento, por supuesto, pero no es que sea un ser racional y consciente de lo que se está diciendo de su uso del lenguaje. Entonces, ese es un punto de partida que suelo establecer también con mis estudiantes y que creo que venía mucho al caso para comenzar un poco la conversación.
Y ya hablando más a fondo de lo que estuve realizando en esta ponencia que presenté y en este trabajo fue sobre todo una revisión teórica de cómo es que esta tecnología está impactando la práctica docente y cómo es que podría impactar en digamos que la carga laboral que tenemos como docentes. Y es que entre los antecedentes, y creo que todos aquí si tenemos experiencia como docentes lo sabemos, pues esta profesión nos implica tiempo extra, nos implica varias horas durante cada día, durante las semanas, para diferentes tipos de actividades, desde la planeación, la organización de los contenidos o la organización de las actividades, la revisión, la retroalimentación, como lo comenté, de parte del proceso de evaluación. Entonces, todas estas acciones nos van consumiendo horas que muy posiblemente no son las horas que tenemos en el aula y que no son las horas que tenemos, digamos que, dentro de un horario laboral, un horario pagado. Entonces, pasamos a ciertos efectos que nos causa comenzar a utilizar la inteligencia artificial, perdón, comenzar a utilizar esas horas de nuestro tiempo libre, entre comillas, para la realización de actividades docentes. Y aquí voy a empezar a presentar algunos de los efectos que se presentan como que nos afligen como docentes. Y quisiera nada más que no soy muy familiarizado con Zoom y nada más quisiera saber si ustedes pueden levantar la mano, si los asistentes pueden levantar la mano, no sé si me confirman. Sí, ¿Sí? sí. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, eh, quisiera nada más que levantaran la mano si alguna vez han sentido o se han sentido identificados con algunos de los efectos que voy a estar mencionando de esta sobrecarga. El primero de ellos sería el aumento de responsabilidades sin incremento salarial. Por ahí ya veo una, dos manos levantadas, tres manos levantadas. Ok, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Bueno, no muy bien por nosotros, pero muy bien por su participación. Eh, el siguiente efecto es subordinación de las necesidades personales a las exigencias de nuestro horario laboral, de nuestra, pues, de las tareas que tenemos, de las actividades que tenemos. Muchas veces subordinamos, vaya, necesidades hasta básicas como la alimentación, cuidado personal, la salud, la vida social ya ni la menciono. Muy bien, creo que la gran mayoría, creo que todos están levantando la mano en este caso. Pasamos al siguiente, que es el tiempo libre, justamente, la organización de tiempo libre en función de las demandas laborales. ¿Cuánto tiempo libre nos queda? Una vez que también dejamos de lado esa parte, esa franja de tiempo que le dedicamos a la revisión de tareas, a la planeación, al seguimiento a talleres, al seguimiento a seminarios que tenemos por ahí, tareas incluso administrativas, por supuesto, también nos consumen ese tiempo. Aquí también veo varias manos levantadas. Y la última de estas problemáticas bueno, de las que yo presento porque hay más, pero de las que les compartiría sería el desgaste. Desgaste físico y desgaste psicológico. Levanten, por favor, la mano quienes sí consideren que este uso de tiempo nos ha dejado algún desgaste de este tipo. Me preocupa que la profesora Paola levantó la mano en todos, pero está muy bien. Quiere ganar. No, no es concurso. No es concurso definitivamente, pero Paola es todo lo contrario. Por aquí dicen que la levantó solo por convivir, posiblemente.
Pero sí, bueno, la gran mayoría de nosotros creo que nos identificamos con todas o casi todas de estos efectos. Y es entonces cuando la IA ha surgido como esta tecnología, como esta solución, a veces incluso está vendida un poco como mágica, como que nos va a reducir los tiempos de todo, como que nos va a ayudar en todo, nos va a potenciar en cada una de nuestras tareas que tenemos como docentes y pues el mundo va a ser un mejor lugar. Entonces, para esta revisión me di a la tarea justamente de analizar el impacto de la IA en la carga de trabajo docente fuera del aula, de distintos niveles educativos, evaluando si su implementación efectivamente contribuye a reducir ese tiempo y si ello repercute en la mejora también de la enseñanza y el aprendizaje, porque puede ser que quizá podemos partirlo en dos vertientes, en la parte de si me reduce o no el tiempo o si mejora incluso mi desempeño como docente y la experiencia de enseñanza-aprendizaje que les brindo a mis estudiantes como tal. Entonces, desarrollamos una metodología de revisión de literatura académica, se desarrolló una búsqueda de literatura, que voy a profundizar un poco más adelante, la selección de los estudios, la evaluación de la calidad y la síntesis de los datos para llegar a nuestros hallazgos. Perdón. Perdón si me escucho un poco extraño, es que me metí aquí a un cubículo muy coqueto, pero está heladísimo. Entonces estoy apenas agarrando clima. ¿Y qué bases de datos se revisaron? Se realizaron la búsqueda en Web of Science, Scopus, Google Académico, bases de datos especiales. Entre las palabras clave que se usaron términos como inteligencia artificial, carga de trabajo docente, teacher workload, out of class task, entre otros términos que hacían referencia justamente a ese trabajo fuera del aula, ese trabajo extra que nos está dejando estos efectos. Y la publicación de los últimos 4 años en idiomas inglés y español, perdón, específicamente. Algunos de los criterios que utilizamos para filtrar, por así decirlo, estos resultados fueron la relevancia y relevancia que tuvieran estos estudios, sobre todo, justamente que presentaran evidencia lo más empírica posible. No había N cantidad de reportes, de documentos que compartían estas ideas de que la IA nos iba a reducir el tiempo docente, pero era como el planteamiento, no era exactamente algo empírico que ellos hubiesen estado monitoreando. También estaba, por supuesto, el juego, la calidad de la fuente. Buscamos un contexto lo más diverso posible en cuanto a países y buscábamos justamente casos de implementación, pues, que tuviesen estos casos lo más experimentados posibles. El total que nos dio fue un total de 15 fuentes entre países como Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Polonia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, México, entre otros. Y entre los resultados me gustaría compartirles dos que más rescato. Uno de ellos es justamente este paper de AI to the Rescue, en el que justamente exploran el potencial de ChatGPT como este aliado para reducir la carga y el burnout, bueno, prevenir el burnout de los docentes. Y ahí justamente mencionan esta parte en la que desde el estado en el que estamos, en el que los docentes, ya lo vimos, tenemos todos estos efectos al mismo tiempo, integrando ChatGPT, pero integrándolo de una forma más sistematizada, más planeada a través de consultas personalizadas específicas, a través de un balance entre colaboración IA y humana y a través de una planeación optimizada, llegamos llegan a un punto de mayor equilibrio entre la carga docente, en el que sus docentes pues dejaron ver a través de una encuesta que sí se sentían con
mayores facilidades con, digamos que tareas un poco repetitivas, quizá como la redacción de instrucciones que mencionaban al principio, como la generación de ciertas imágenes, pues las podían estar trabajando de manera más eficiente. Y por otra parte, también les quería compartir esta aplicación que saltó también como un resultado muy destacable, que es AI, creo que lo pronuncio bien, o AI, que es una aplicación chilena en la que les permite a sus docentes utilizar esta tecnología para potenciar sus procesos. En cuanto a AI, un AI chat, es más una parte de justamente de un chatbot, vaya, para apoyo. La opción de plan es, digamos que una función en específico que le permite a sus docentes el planificar esta parte del diseño instruccional, del diseño de instrucciones, de instrumentos de evaluación, entre otros. Y en apps es algo que de hecho por acá, por el TEC también tenemos algo similar como Skill Studio, que lo que busca es quizá también hay una aplicación en Amazon similar que es Party Rock, por si les ha sonado. Lo que buscan es quizá parametrizar prompts y automatizarlos. Entonces, quizás yo puedo compartir una app en el que me ayuda a generar una rúbrica. Entonces, si yo quiero compartirle esa app a mi compañera, la profesora Paola, simplemente le paso esa aplicación y ella ya no tiene que entrenar como, o que generar ese prompt, simplemente ajusta los parámetros de su clase, de cuántos niveles y criterios de evaluación quiere y le ayuda a generarlo. Entonces, es esa clase de colaboración que se busca a través de estas plataformas de inteligencia artificial y que también buscan justamente esta parte de mejorar la práctica docente al momento de eficientizar. Pero algo que también obtuvimos como resultado de esta investigación fueron tanto aportes como áreas de oportunidad. Como lo comenté, muchas veces la inteligencia artificial se pinta como esa solución tecnológica y mágica. Y de hecho también con mis estudiantes yo formo futuros docentes. Algo que les suelo comentar es que tarde o temprano se van a dar cuenta de que no es la solución a todos nuestros problemas, que va a haber que va a tener que seguir la búsqueda para solucionar algunos otros. Pero algunos de sus aportes es el ahorro de tiempo, por supuesto, el aprendizaje más personalizado, la reducción del estrés por parte del docente y la eficiencia mejorada. Esto digamos que, resumen de esos 15 fuentes que terminaron siendo consultadas y seleccionadas. Pero entre las áreas de oportunidad se cuentan algunos resultados mixtos. Había algunas de estas fuentes que sí mencionaban que pues, existían ciertos peligros también de esa automatización. E incluso ya hay estudios más recientes que quizá no alcanzaron a hacer el corte de esta revisión, pero que sí he revisado en los que, vaya, hay registros de docentes que califican con alguna herramienta que les permite generar retroalimentación automática y cuyo promedio de calificación a un estudiante es de 3.5 segundos. Entonces, eso quiere decir que nuestros docentes, bueno, ese docente, pues está haciendo un uso un tanto más cuestionable de esta tecnología. Por aquí me preguntan, creo que el nombre de la aplicación, de la aplicación que estoy mencionando que ayuda a generar eh, retroalimentación automática. No estoy seguro. 3 segundos. Sí, sí. Lo busco y lo retomo y se lo hago llegar, profe Juan Manuel. Ahorita no recuerdo bien si era, debe haber sido, o me surgen algunos nombres, pero no me quiero equivocar ahorita. ¿No era Party Rock, Alan? No, Ah, no, Party Rock sí la suelo utilizar y sí la suelo compartir con docentes.
pero tiene otras funciones. Ese era como un estudio muy centrado en una aplicación que tenía esa función. Eso es todo. Y bueno, también está la parte de los desafíos de implementación, entre ellos justamente esta capacitación docente. Al final es una tecnología muy, emergente, son herramientas que muy posiblemente nuestros docentes no estén del todo familiarizados con ellas, digo, quizás sí con chatbots o ChatGPT, pero no específicamente con algunas que se están ya manejando en el mercado o quizá de desarrollo de las propias instituciones. Por otra parte, hay preocupaciones éticas, por supuesto, sobre sesgos, sobre ciertos lineamientos que o no se han establecido o pues, sí se deben considerar al momento de utilizar estas herramientas y que quizás sean parte también de esa capacitación, de esa formación que se le deba a, brindar a nuestros docentes. Y justamente más adelante voy a profundizar en un caso sobre ello. Y también está la parte de la necesidad de cambios sistémicos, es decir, que existe la posibilidad y nuestros docentes, y hay siempre docentes muy intrépidos, muy que les gusta explorar tecnologías, que les gusta explorar ese tipo de herramientas y que lo van a hacer sin mayores dudas, pero también existe la necesidad de que como institucionalmente se cree este movimiento y se tenga este replanteamiento de tanto la parte de cultura, pero también de la parte de recursos, pero también de esta planeación, ruta hacia una integración responsable, una integración consciente de esta tecnología en la práctica docente y que quizás no sea únicamente a través de esfuerzos aislados de nuestros docentes. Y justamente Eh, como parte de la discusión o la conclusión, yo la suelo presentar de esta manera. Siempre digo que soy un gran fanático de Gustavo Cerati y por eso utilizo la imagen de este puente, porque es justa la idea, ¿no? No vamos a vender esa tecnología como esa solución mágica que en un clic o que en un solo prompt nos va a resolver todos los problemas, pero sí podemos buscar una enseñanza más eficiente, una práctica docente que la integre donde lo requiera, que lo integre de manera consciente y responsable. Pero para llegar a ello, pues, no va a ser sencillo, no va a ser una sola acción, sino que yo lo manejo en tres bloques concretos, por así decirlo. El primero es justamente esa capacitación, esa formación al docente que va a ser desde el entendimiento de la inteligencia artificial en cuanto a esa parte del eh, conocer esa tecnología, conocer cuál es la diferencia entre diferentes tipos de inteligencia artificial, entre inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial general, esta parte de la habitación china que les compartí, que les quede más claro, e incluso, pues sí, sus limitantes, sus oportunidades. Por supuesto, manejar marcos éticos, ¿no? Todo esto quizá a nivel más institución, a nivel más eh, macro que simplemente el docente por sí mismo, pero sí manejar ciertos marcos éticos, ciertos lineamientos de su uso, que sea transparente también al estudiante, el decirle, oye, ¿sabes qué? También yo como docente estoy utilizando esta tecnología para potenciarlo y reconocer cómo podemos apoyar al estudiante para que también lo integre. Y por supuesto, lo comenté, ¿no? Una integración estratégica a nivel institución en el que reconozca la emergencia, reconozca las necesidades que tienen sus docentes y las pueda ir retomando. Justamente durante el congreso en el que participé con esta ponencia, participamos también otros docentes de la Universidad de Guadalajara. Sí me surgió un poco esa inquietud de ver varios esfuerzos
de docentes, varios, digo, no estoy refiriéndome a un caso específico, pero sí varios esfuerzos docentes, pero quizá un poco aislados en cuanto a la integración de esta tecnología, quizá un poco por su propia vía, que es excelente y que esa innovación, digamos, bottom-up, siempre tiene que existir, pero sí considero que estamos en ese momento en el que esa institución, ese nivel, se debe buscar una guía para que nuestros docentes lo puedan integrar y para que se desarrolle de la mejor forma posible en la práctica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y antes de cerrar, eh, y perdón si empiezo como a bajar un poco los ánimos, pero comenzamos con reconociendo la parte más conceptual de la inteligencia artificial y ahora también quiero retomar un caso muy específico que tiene que ver con la parte, un poco la parte ética, un poco la parte humana del uso de esta tecnología. Y que este caso que comparte una autora en el New York Times, si mal no me equivoco, este artículo que me topé hace un par de días, en el que ella habla de lo que, como lo dice en el título, lo que mi hija le dijo a ChatGPT antes de que tomara la decisión de suicidarse. Y justamente han surgido ya últimamente varios de estos casos. Hace días también surgió una demanda hacia OpenAI por un caso de un chavo que también eh, utilizaba estas herramientas y las utilizó como para apoyarse ante esta acción. Pero precisamente este caso me llamó mucho mi atención y sobre todo les quería compartir los últimos dos párrafos de ese artículo que ella menciona y reflexionar un poco eh, a través de ellos. El primero está aquí y menciona, pero me tomé la libertad de traducirlo un poco, como ex madre. Sé que hay muchas Sofis, la chica se llamaba Sophie. Perdón, es que se baja la ventana de Zoom y no me deja dar la lectura. ¿Quieres que lo lea? Sí, si gusta alguien apoyarme con esa lectura. Como ex madre, sé que hay muchas Sofis a nuestro alrededor. En todas partes hay gente que está pasando, perdón, por dificultades y muchos que no quieren que nadie lo sepa. Me temo que al dar rienda suelta a los compañeros de inteligencia artificial, podemos estar solicitando que nuestros seres queridos eviten hablar con los humanos sobre las cosas más difíciles, incluido el suicidio. Este es un problema que tendrán que resolver mentes más inteligentes que la mía. Si la tuya es una de esas mentes, por favor empieza. Muchas gracias. Y justamente aquí uno de los temas que quería resaltar es esa mención que ella hace a facilitarle a nuestros seres queridos, lo mejor es que lo maneja como seres queridos, que eviten hablar con los humanos sobre los temas difíciles, facilitarle a las personas quizá huir un poco de esas conversaciones complicadas que debemos tener. Y el siguiente párrafo menciona que justamente Sophie nos dejó una nota a su padre y a mí, pero sus últimas palabras no parecían propias de ella. Ahora sabemos por qué. Le había pedido a Harry era como se llamaba su asistente de AI, a Harry que mejorara su nota, que le ayudara a encontrar algo que minimizara nuestro dolor y le permitiera desaparecer con el menor impacto posible. En eso, Harry fracasó. Este fracaso no fue por culpa de sus programadores, por supuesto, ni siquiera la carta mejor escrita de la historia de la lengua inglesa podría haberlo conseguido. Y ese último párrafo, no les miento, estas
últimos dos párrafos me han traído muchísimas reflexiones esos últimos días, considerando justamente estos límites de los que les he hablado y esos límites de, sobre todo, los modelos de lenguaje, ya que se limitan justamente al lenguaje. Y como lo menciona aquí mismo, al final hablamos con personas, al final tratamos con personas y como docentes nos abocamos a personas. Entonces, todos los avances que les propuse durante la ponencia, todas esas herramientas, todos esos posibles usos, eh, siempre tienen que estar centrados en el humano, siempre tienes que estar centrados en saber que tanto nosotros como seres humanos, como a quienes vamos a llevarles esa práctica de ese diseño instruccional generado por una inteligencia artificial o ese instrumento de evaluación o esa retroalimentación, van a ser también personas. Y al final hay cosas en las que, como lo menciona en ese segundo párrafo, pues el lenguaje no alcanza, el lenguaje no llega, porque aún la mejor carta de jamás escrita no hubiese conseguido ese objetivo. Y perdón si de repente al final de la presentación bajé un poco los ánimos, pero podría salirme un poco, podría tratar de aligerar el momento con un chiste, pero decido no hacerlo porque creo que esas son la clase de conversaciones difíciles que debemos tener también, sobre todo con la proliferación y con el uso de esta tecnología. No quería dejarlo de lado, más bien quería ponerlo sobre la mesa, que veamos toda esa parte de los avances, toda esa parte de las posibilidades que nos brinda, pero también tener muy en cuenta ese efecto que causa y que nos está causando y que podemos hacer con ello. Y bueno, con eso cierro. De esta manera quería pues cerrar esta parte de la sesión. Y la verdad, como les mencioné al principio, me entusiasma mucho más la parte de la conversación, de comenzar esa charla con ustedes. Aquí tienen también mi LinkedIn, mi correo. En el QR también está el perfil de LinkedIn. Y pues justamente, bueno, antes de que el doctor Morales destroce mi presentación, quería pues cerrar agradeciéndoles a todos su asistencia, a los profesores su invitación para presentar el día de hoy. Y pues como volviendo a citar a Gustavo Cerati con su canción de Puente, pues gracias por venir. Muchas gracias, Alan. Yo me quedé muda, entonces, doctor Rafael. No, alguien más que quiera comentar ¿Quién algo. quiere comenzar con el diálogo, con estas preguntas? Muy bien. Bueno, yo puedo hacer un comentario inicial. No se me había ocurrido, la verdad, y creo que el ejemplo del cuarto chino ilustra muy bien, digamos, en principio, digamos, ilustra bien cómo está funcionando la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial generativa lo que hace es aprender a generar el siguiente símbolo. O sea, se podría decir que como opera en principio es a producir el carácter que sigue, el símbolo que sigue, la palabra que sigue, ante, o el párrafo, o que sea, ante lo que viene primero, ¿no? Que es la pregunta. Entonces, aprende a relacionar el antes y el después en el lenguaje, entre el texto y las imágenes. Es una correlación, aprende una correlación, se podría decir. Y en ese sentido, de acuerdo con el cuarto chino, pues se podía cuestionar mucho el tema de si realmente sabe chino, que es lo que se comenta en el caso, en el ejemplo del cuarto chino de Pearl. Ahora, hay
Hay dos diferencias fundamentales, yo creo. Una tiene que ver con que lo que se hace en el proceso de entrenamiento se podría decir que uno piensa, uno cree que lo que se le está enseñando es aprende a crear las reglas. ¿Okay? Entonces, eso ya es una situación un poco diferente porque no se trata pensando de la inteligencia artificial generativa como la persona que está dentro, que no sabe chino y que usa el libro para saber qué sigue, sino que se trata de un sistema que aprende las reglas, que está generando a partir de toda la experiencia de texto anterior y posterior, está aprendiendo las reglas. Entonces, las reglas ya se podría decir que no pasan a ser un elemento externo, algo que está ahí en el sistema, que va, se consulta, sino que es algo que es parte del todo. Entonces, las reglas se construyen de parte del sistema y las usa y tiene mecanismos muy eficientes para saber cuál es la palabra que sigue, por decirlo así. Entonces, hay una estructura mucho más compleja en la manera en que la persona interactúa con el libro en el caso de los modelos grandes de lenguaje. Entonces, eso de entrada hace la situación mucho más compleja, mucho más difícil, y entonces siento que el ejemplo del cuarto chino en ese sentido se queda un poco corto, aunque es muy ilustrativo de cómo funciona. Ahora, la segunda parte, tiene que, yo también, mucho al principio yo dije, bueno, es eso, es que es un loro. Es un loro que aprendió que si yo le doy las palabras, produce las palabras que siguen, pero realmente no sabe español, o no sabe inglés, o no sabe chino, no sabe ningún lenguaje, realmente nada más sabe que sigue después. Entonces simplemente responde sin entender, no sabe realmente de lo que está hablando. Sin embargo, y en buena medida yo creo que sigue siendo así. Sin embargo, por otro lado, las redes neuronales profundas, como en este caso el modelo grandes de lenguaje, son unas enormes cajas negras en donde lo que tiene son miles de millones de parámetros, de números que están conectados de ciertas formas predeterminadas, pero cuyos valores se van ajustando a lo largo del proceso de entrenamiento. Entonces, sabemos qué es lo que le estamos enseñando, pero no sabemos muy bien qué es lo que está aprendiendo. Inferimos parte de lo que está aprendiendo por la estructura que se le da a la red. La estructura de la red sugiere que lo que está aprendiendo es una secuenciación. Pero en la práctica realmente hay mucho de oscuridad ahí adentro sobre lo que realmente se está aprendiendo la red. Y hay un ejemplo clásico que ilustra esto. Uno de los primeros usos de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, por ejemplo, los primeros usos de las redes neuronales, lo que se hizo fue una aplicación para detectar tanques, imágenes fotográficas, imágenes satelitales para poder detectar si había o no tanques o movimientos militares, que la fotografía tenía que ver con movimientos militares. Entonces tomaron un montón de imágenes, algunas con imágenes donde había movimientos militares ahí, e imágenes que no, se le dieron a la red y la red aprendió, ¿no? Pues la red aprendió. Y luego se le dieron casos de prueba y curiosamente la red había aprendido muy bien, pero a la hora de probarla no funcionaba tan bien. Y no funcionaba tan bien, y entonces nos van descubriendo cuál era el problema, cuál era la diferencia. Empezaron a buscar información entre la diferencia entre los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Y entonces se dieron cuenta que los datos de entrenamiento, la mayor parte de las fotografías donde había movimientos militares habían sido tomadas, vamos a decir, en el día.
mientras que la mayoría de las fotografías donde no había movimientos militares se habían tomado en la tarde-noche. ¿Ok? Y entonces lo que la red había aprendido realmente no era a identificar movimientos militares, sino que había aprendido a identificar día de noche. Entonces la red lo que realmente había aprendido es decir, esta fotografía es de día, es de día, esta fotografía es de noche, es de noche. Es lo que la red estaba contestando. Mientras que nosotros lo que estamos interpretando es que estaba contestando si había movimiento militar o no. Entonces, trayendo la colación en este caso, el problema de fondo es que si bien la estamos entrenando para aprender secuencias, para ver qué sigue, para saber poner las palabras correctas en la respuesta a la pregunta que le hacemos, ciertamente hay un buen segmento ahí de oscuridad donde realmente no tenemos mucha idea de qué tanto está aprendiendo, qué tanto comprende, por decirlo así, y qué tanto va más allá o puede ir más allá de ser este loro que simplemente está repite sin saber de lo que está hablando. Que sería un comentario técnico, digamos, sobre el primer ejemplo que pusiste. Lo cual abre la posibilidad de que la cosa ahí tenga algunos comportamientos emergentes que no necesariamente son los comportamientos esperados. Sí, sí, justamente, bueno, esta metáfora sí la suelo utilizar y me agrada justamente como lo menciona, ¿no? Es ilustrativa en el caso de los modelos de lenguaje. Y también, de hecho, hace 2 o 3 días, Leon Furs, un autor que es bastante sonado, bastante popular en el mundo de inteligencia artificial en educación, Leon Furs con otros compañeros publican un artículo en el que seleccionan como metáforas para, en un esfuerzo muy didáctico, metáforas para mostrar o formar en AI literacy. Y entre esas metáforas mencionan también la caja negra, el black box. O sea, como entender también que, como lo menciona usted, que existe una zona en la que no terminamos de entender o de ver, y inclusive grandes empresas, grandes desarrolladores han mencionado esto, han mencionado que existe esta zona en donde quizá no hemos terminado de entender cómo es que aprende o qué es lo que aprende, y la única manera en la que tenemos de comprobar ese aprendizaje es a través de los outputs que nos está generando y a través de los resultados que obtenemos de la misma sin tener esa certeza al 100%. Entonces, sí agradezco mucho el comentario y lo tomo en cuenta, y vaya, sí tengo en cuenta que es un ejemplo falible hacia lo técnico, por supuesto, pero sí es uno de los que se suelen utilizar o suelo utilizar para presentar esa tecnología y empezar como esa aprendizaje por parte de los estudiantes. Pero sí, muchas gracias por esa anotación técnica. Aunque sigo, lo personal y profesional, sigo un poco eh, escéptico a la concepción de que presente comportamientos emergentes aún, o por lo menos en, en el corto o mediano plazo. Lo veo complicado. No tengo un perfil de programador, tampoco tengo un perfil tan técnico, quizás esa parte me hace falta profundizar, pero de lo que reconozco, sí pensaría que quizá todavía seguimos lejos de esa inteligencia artificial más hacia lo general, o como se conoce. Sí, la maestra Claudia tiene levantada la mano. Claudia, te escuchamos. Gracias, maestra Paola.
Sabemos qué le estamos enseñando, pero no sabemos qué está aprendiendo, menciona acertadamente el doctor Rafa Morales. Esto me lleva a pensar en quién y con qué se le enseña a la inteligencia artificial. Es decir, aquellos sesgos que van desde lo racial, de género o incluso de inclinación política o ideológica que estamos viendo en las más famosas inteligencias artificiales que se utilizan, ¿no? Digo, nada más para dejarlo ahí en el tintero, eh, porque pues bueno, lo que se enseña y quién lo enseña y desde qué cúmulo de datos obtiene ese aprendizaje, importa. Y importa también que haya más voces de todos los ámbitos, de todas las aristas, eh, como pues sí, para que haya una universalidad en el conocimiento que tenga o los datos que tenga la inteligencia artificial. Y ya nada más me queda ahí de tarea para mí esta observación que Alan, o bueno, esta sugerencia que hace de eficientar estos tiempos que definitivamente se nos saturan como docentes, como investigadores. A mí en lo personal, en lo administrativo, me genera un poco creo que es en lo que más me suelo atorar, pues no sé, mis compañeros, pero a mí en lo personal, lo administrativo me resulta un poco tedioso, tengo que sistematizar todos mis procesos y yo lo hago a manita, entonces, por así decirlo, ¿verdad? El uso de la inteligencia artificial para eficientar estos procesos, para facilitarlos, para recordarnos que hagamos ciertas cosas que pudieran ser rutinarias. Me interesa profundizar en eso y eso yo me lo llevo de tarea. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia. Yo quisiera retomar esta parte del hallazgo que nos compartiste, Alan, sobre el desarrollo chileno, que me parece muy interesante y quisiera ver si puedes profundizar un poquito, porque una de las cosas que yo me cuestiono cada vez que uso la inteligencia artificial es justamente la cantidad de recursos que estoy empleando para algo que solo voy a usar yo. Esta parte de la interconexión o de la reusabilidad de recursos que se están generando me parece que es algo muy rescatable y que merece mucho la pena en este hallazgo que nos compartías de las AI, AI, de chat de planeación y de aplicaciones. Sí, sí, justamente uno de las, por así decirlo, de las, creo que principales áreas de oportunidad que se tienen con los desarrollos de inteligencia artificial es esa creación de la comunidad, y que creo que hay una oportunidad en la parte docente, sobre todo en el campo mexicano y latinoamericano, de que compartimos muchas veces las necesidades, compartimos las mismas áreas de oportunidad como docentes, y por ende también podemos compartir esas soluciones, ese tipo de solución. Y les voy a compartir aquí el enlace de, de un AI o un MIA. Pero sí, justamente, y también quizás les hable desde casa, desde el TEC de Monterrey con Skill Studio. Ese también es un desarrollo interno en el que pues más que nada es un front, más que nada como lo mencioné, es parametrizar ciertos prompts que yo puedo compartir, muy similar a lo que se trabaja también con PyRock, en el que justo, ¿para qué voy a hacer todo que al final también consume tiempo, ¿no? Ese entramado de prompt que me ayude a generar rúbricas, a generar anuncios para mis estudiantes, eh, a generar retroalimentaciones. Y sabemos también y ese es otro punto a revisar, sabemos que la IA
necesita recursos, necesita energía, necesita, vaya, para funcionar. Y es también necesaria esa reflexión que usted comparte, profesora Paola, de, bueno, ¿qué pasa si empezamos a también compartir y a trabajar en conjunto para desarrollarnos, para desarrollar estas soluciones y cosas que muy posiblemente usted desarrolló me funcionen a mí, le funcionen al resto de la comunidad docente y sean más transversales o sea quizá por disciplina, por nicho, pero aún así se puedan hacer un uso reiterado de esa misma herramienta y no necesitar el estar consumiendo o consumir en repetidas ocasiones esos recursos, esa energía, con más y más consultas de docentes que pueden ser muy similares. Entonces, sí rescato mucho también esa parte que nos comparte. También voy a buscar aquí a ver si encuentro alguna nota de Skill Studio. En el que les comento también tiene esa misma función y que creo que es una de sus mayores bondades. Inclusive, bueno, actualmente y se los comparto, se está desarrollando un componente que sea muy similar, pero con agentes. Que tú puedas entrenar un agente, hasta ahora solo conversacional, no haya acciones, agentes conversacionales y que también se puedan compartir, que tomen algún rol en específico y yo pueda entrenar un agente para que tome el rol de asistente de aprendizaje y lo pueda compartir con la profe Paola para que lo implemente su clase o con el profe Rafael, etc. Sí, Y quizás... perdón, quería comentar en Gemini, bueno, en Google Gemini hay una cosa que le llaman las gemas, Las gemas. que nos permiten precisamente eso, como configurar una AI para que tome un cierto rol, cierta información previa y se comporte de cierta forma. Y en principio no se pueden compartir, que es una de las discusiones que hay aquí con Google, que bueno, yo lo construyo, yo lo quiero compartir con mis colegas, o con mis estudiantes, o con gente dentro del ambiente, digamos, de la Google Workspace, que es lo que está manejando mucho, y no se puede, pero hay algunas extensiones en Chrome, se tiene que usar Chrome, que es parte de Google, pero hay algunas extensiones en Chrome que permiten hacer precisamente eso también. Compartir las gemas con otros colegas de manera que se pueden reusar estas aplicaciones. Claro, no hay un repositorio de aplicaciones donde haya algún mecanismo de validación, o sea, es algo muy básico, más de compartir. Yo construí esto y lo comparto, a ver quién lo quiere o quién no, pero hay posibilidades, lo cual es muy interesante. Sí, Estamos construyendo a partir de las herramientas que estamos haciendo. sí, De al hecho, final ese es... Sí, profe, sí. no, adelante. No, nada más iba a confirmar esa parte y que al final es una tecnología emergente, ¿no? Y que ha surgido, tuvo su boom en finales de 2022, pero creo que apenas estamos trazando ese camino. Y lo que iba a comentar es que también recientemente vi por ahí en redes, no me acuerdo si era de Claxo o de Latindex, estas iniciativas de reuso de prompts y de algunas guías y orientaciones para docentes desde la UNAM y otras instancias que me parece que pueden ayudar mucho a este uso sustentable o con respeto al medio ambiente, no sé, de la inteligencia artificial, que eso es algo que a mí me mueve mucho. Y de hecho me acabo de enterar que las empresas que se encargan o sea, ahorita el desafío y lo que está dejando dinero a las grandes empresas que generan hardware es justamente el diseño de sistemas de enfriamiento que puedan estar a la par de este desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, eso me parece súper grave porque estamos viendo cómo ser más eficientes para que se puedan emplear más estas tecnologías, pero sin esta parte, creo que digo, tendríamos que abundar un poco más al respecto y yo indagar más,
pero siento que la parte de la sustentabilidad y del uso de los recursos está todavía muy por detrás de la novedad y de las implicaciones de facilitar la vida y las actividades de la gente, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Y eso también debe ser parte de esa formación docente, el entender que cada consulta, que cada prompt y cada output está consumiendo recursos y es preguntarte primero si lo que voy a estar realizando o esa consulta podría ya estar en algún espacio, lo podría conseguir ya armado. Si se arma un repositorio ahí de UDG, me invitan para participar en ese caso. Pero justamente creo que fue la profesora Claudia la que comentó, quisiera regresar un poco al tema de sesgos también. Y también me gustaría partir recordar que los humanos también estamos sesgados, también tenemos sesgos como seres conscientes y no es que los sesgos en sí mismos sean el problema o haya que erradicarlos, es que creo que, pero justamente como lo menciona la profesora, es partir hacia una conciencia más crítica, hacia esa parte más de pensamiento crítico que también forma parte de esa formación. Ese pensamiento crítico de entender que esos resultados generados por la inteligencia artificial, como lo mencionamos, tienen su límite. Y en ese caso, ese límite está también condicionado por la forma en la que fue entrenada, con qué información, y que ese resultado limitado como lo está, acotado como lo está, pues es nuestra labor como humanos, usuarios humanos, en este caso docentes, mejorar o partir desde ahí para integrarlo en nuestra práctica. Entonces sí quería como retomar esa parte, ese comentario que me pareció muy valioso sobre esta parte de los sesgos que siempre se toma en cuenta, pero que creo que es parte de la propia tecnología, o sea, de la forma en la que funciona la tecnología, al igual, por ejemplo, que las alucinaciones que tiene también, o sea, es parte de la manera en la que funciona. Sí, de Aunque, hecho, ujú, coincido bueno, en parte con el tema este de los sesgos, ¿no? O sea, se ha criticado mucho, eh, ay, se me fue el nombre, Claudia, eh, los datos que se escogieron, bueno, y que por un lado que los datos, quién escogió los datos para entrenar, pero por otro lado, aunque los datos hayan sido, digamos, seleccionados al azar de la web, pues van a reflejar los sesgos que tenemos como humanidad. Es simplemente lo que está pasando ahí es, pues los datos que más populares, los más comunes son los que más se aprenden. Y los datos menos populares, menos comunes se aprenden menos. Entonces, si las minorías están subrepresentadas en la web, pues van a estar subrepresentadas en la comunicación, en las habilidades que tenga esta herramienta. ¿Por qué? Porque hay menos datos. ¿No? Hay ejemplos muy notorios por ejemplo, sesgos de raza, sesgos de rol, femenino, masculino y otros. ¿Por qué? Porque la información que está en la web refleja en buena medida pues nuestros propios sesgos como sociedad global. Entonces, ahora, por otro lado, el problema es que no es lo mismo vamos por poner un ejemplo, un sesgo todos los profesores tenemos sesgos, ¿no? Como padres tenemos sesgos. Pero cuando tenemos estos personajes centrales, vamos a decir, en su tiempo, Sabludowski, Lolita Ayala, Háblame sobre quién estás hablando. bueno, sí. o más recientemente los grandes Estudié. de la televisión, Televisa, por ejemplo, ¿no? Lo que fue Ricardo Rocha o algunos otros más recientes. El sesgo ahí es un sesgo peligroso, ¿no? Es un sesgo
más cuando como comentaste el tema de la transparencia, que luego vamos a platicar ya por el tema de la transparencia, pero ese sesgo ahí es un sesgo que puede tener un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque yo digo que eso es cierto porque lo dijeron en la televisión, porque lo dijo fulanito en la televisión. Y ahora lo que tenemos es estos sistemas donde tenemos estos grandes personajes, pero además son grandes personajes globales, ¿no? O sea, tenemos ChatGPT, Gemini, Grok, 3, 4, 5 más, que están conformando los grandes personajes con los que se está comunicando miles de millones de personas. Bueno, no sé si miles de millones, pero cientos de millones sí, ¿no? Entonces tenemos cientos de millones de personas a nivel global que están platicando con estas 5, 10 gentes, por decirlo así, 10 agentes, y entonces esos sesgos en estas herramientas de uso tan generalizado, sí son muy, muy peligrosos. Pues, ¿sabes? Sí pueden inducir ciertas formas de pensar, y se habla mucho también del tema este de los de colonialismos y estos nuevos mecanismos de los cuales vamos a volver otra vez a estar sujetos a estas grandes potencias, que ahora son potencias de la inteligencia artificial, que nos van a compartir ciertas ideas y ciertas maneras de decir las cosas también. De acuerdo. Sí, sí, nada más quise en la parte de vamos a volver a estar sujetos, creo que nunca hemos dejado de estarlo. Nunca hemos dejado de estar. Creo que solo va cambiando. Digamos que Solo, lo que pasó fue aquí con los influencers, como que se amplió, digamos, el espectro, ¿no? Pero siempre está. Bueno, buenos días. Si me permiten también un comentario, yo igual quería ir un poco a lo que menciona el doctor Rafa, em, que también a mí me parece, o he leído algunas cosas que dicen que la inteligencia artificial en realidad ha hecho evidente, ¿no? Algunos comportamientos que nosotros tenemos y al estar alimentándola de esas cosas, como los casos que ya ustedes mencionaban. Hay casos que se han comentado, por ejemplo, en las áreas de recursos humanos, cuando se alimentaron alguna inteligencia con los CVs que tenían, con los procesos de reclutamiento que tenían, entonces empezaba a sacar características de los candidatos solicitados que hacían evidente que nosotros pues que el sesgo es nuestro, ¿no? Que aparentemente no se hace evidente un tema de raza, de color, de género, pero que cuando se suben todos los CVs de la gente que entrevistaron, pues predominaban algunos perfiles. Y entonces al momento de generar los perfiles parece un sesgo de la IA, pero insisto, ¿no? Pues en realidad viene de esto que ya ustedes comentan de la información que se suministra y cómo hace evidente problemas que quizá nosotros mismos no habíamos notado, ¿no? Pareciera un comportamiento incluyente, porque no establece cuestiones de edad, de género, pero cuando se analiza la información de quienes están realmente pasando a los procesos de entrevista, pues se hace evidente que sí hay un sesgo, ¿no? Y bueno, es entre muchos otros. Ayer justamente en clase me comentaba un alumno, aquí nosotros tenemos la carrera de inteligencia artificial y me está tocando darles clase de metodología, entonces los chicos de ese equipo quieren investigar que qué más casos había, cómo, y mencionaban un ejemplo, que hubo una chica que desarrolló todavía me cuestan trabajo los términos, me parece un modelo para, o no, un algoritmo, ¿no? Para identificar algunos rasgos emocionales en los rostros y terminó dándose cuenta, hizo experimentos con mucha gente, con muchas cosas, con imágenes que cargan de datasets que estaban disponibles, en fin. Y muy al último, comentaba el estudiante, la propia autora, digamos, quiere hacer un ejercicio con su propio rostro y no reconoció sus rasgos. Era una persona, pues, morena, que tiene rasgos más, em,
toscos, digamos, y no pudo hacer el ejercicio con su propio rostro. Entonces, bueno, insisto, ¿no? A lo mejor más bien, aparte de lo que bien dicen ya tecnológicamente, los temas de la influencia acerca de ciertos discursos que quieren manejarse, de ciertas políticas, de entornos sociales, en fin, está esta otra parte de que hace evidente cosas que aparentemente nosotros no podríamos reconocer que hacemos y que las deja ahí a la vista. Por otro lado, también muy rápido quisiera compartirles aquí en el Politécnico, desde hace muchos años, en tema, a lo último que mencionaba Alan, de volver un poco a esta parte humana. em, o a la visión humana o del humanismo que pone al centro pues a las personas, ¿no? Y que todo debiera ayudarnos, favorecernos, desarrollarnos en nosotros. En ese sentido, en el Politécnico, desde el 2004, si mal no estoy, hay algunas carreras que me parece que antes se implementó un perfil que le llaman desarrollo humano, terminaron siendo unidades de aprendizaje que se enfocaban a tocar esta parte, ¿no? De no descuidar el desarrollo humano y que con, supongo por el lema, ¿no? Al servicio de la patria y demás, se desarrollaran temas más de reconocimiento de la personalidad, de las relaciones humanas y demás. Y que a mí me parece que igual, conforme sale una nueva tecnología, voy a decirlo así, pues hace más evidente que no hemos alcanzado esos objetivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hemos conseguido, quizá por temas que los propios estudiantes no saben manejar o participar de esos temas en las clases, quizá porque los docentes no hemos aprendido cómo atraparlo, porque traen un perfil familiar donde no se acostumbra a hablar de esos temas, por muchas cosas, pues no se ha logrado este objetivo de que al menos aquí en el aula dejen de verse como unidades de aprendizaje de relleno y pudieran ser los espacios donde pues donde se comenten este caso que mencionas, que bueno, pues es muy conocido, yo recién lo toqué también en clase y hablábamos un poco de la discusión acerca de qué tanto podría o no permear esa demanda, quienes pensaban que sí, quienes pensaban que no, porque ya era un tema que venía de la familia, etcétera. Entonces, bueno, a lo que voy es, sí, retomo esa importancia y dejar de manifiesto que creo que conforme las tecnologías avanzan, seguimos viendo, había una analogía por ahí que no sé si la vimos justo en el doctorado, doctor Rafa, que decía que podríamos irnos al espacio y regresar 30 años y pareciera que la labor docente sigue siendo la misma, ¿no? Porque están estos mismos temas, donde antes los alumnos se nos distraían con la tele o llegaban a casa y se ponen ahorita ya no hacían la tarea, después le tuvimos miedo al internet y ahora estamos tocando los mismos temas con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, a mí sí me sigue gustando porque además pertenezco a esa área, a este perfil que tiene el Politécnico con estas unidades de aprendizaje institucionales, pero que me parece que siguen sin lograr su objetivo, ¿no? Y que veo que queda de manifiesto en muchos de los problemas o lo que le llamamos sesgos de la inteligencia artificial. Muchas gracias por permíteme participar. Gracias, maestra Magda. Está el micrófono abierto para sus aportaciones. Juan, no sé si vi que levantaste la mano. Perdón, nada más para Sí, complementar Miguel. el comentario de la doctora maestra Magda. Hace tiempo tuve yo una directora en mi dependencia que ella comentaba que si resucitaran un médico, un docente y un arquitecto de hace 100 años, ella decía, el médico y el arquitecto no sabrían cómo utilizar la tecnología que tienen ahorita para ellos. Eso estamos hablando del año 2000, decía. Y el docente tomaría de nuevo su pizarrón, su gis y volvería a explicar lo mismo porque no había justamente como esa parte de las nuevas tecnologías, ¿no? Y el docente cómo sigue todavía trabajando sobre su mismo esquema de siempre y demás, ¿no? Digo, y creo que ahorita a lo mejor creo que queda en nosotros, si así pudiera llamarse o decirse de alguna forma, pues justamente esta parte de tratar de influenciar, tratar de motivar, tratar de apoyar en estos cambios, ¿no? Hace rato les comentaba que justo a mí me ha tocado desde hace 2 años impartir talleres precisamente de inteligencia artificial, es lo que más he estado impartiendo desde hace 2 años para docentes de educación pública aquí en Jalisco.
Y el año pasado fue ChatGPT, este año fue Gemini por cuestiones de que fue así de hay que alinearnos pues con las políticas de Google que están en gobierno de Jalisco. Pero sí es increíble, ¿no? O sea, darte cuenta hasta dónde, por ejemplo, los profesores, para ellos, quienes nunca lo han utilizado, es como un mundo completamente diferente, ¿no? Y cómo ellos están acostumbrados a generar sus planeaciones, que hace años las compraban, cosas por el estilo, y por ahí había todo un tráfico de planeaciones y demás. Y para mí creo que lo más satisfactorio en estos talleres que me ha tocado impartir, que suelen ser de 4 horas, es que se van con esta idea de que hay mucho más allá, cosas que con un uso ético adecuado y moderado, les pueden justamente, como comentaba Alan, ahorrar mucho tiempo, ahorrar yo creo que por lo menos 10 horas a la semana en cuestiones de dedicarlo a tu familia, a tu bienestar, a lo que tú quieras, ¿no? Pero sí algo que hacemos mucho hincapié justamente y el cierre del taller siempre se enfoca mucho en eso, es precisamente la parte del uso ético, ¿no? De no nada más copiar, pegar sin validar la información, no dar por hecho que todo lo que te diga va a ser verdad, etcétera, varias cosas. Y pues también, ¿no? Que no para todo vas a quererlo resolver con inteligencia artificial. Hay muchas cosas que debes tú seguir partiendo de tu conocimiento, tu experiencia, tu base y este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, el ejemplo de la caja china, Alan, no lo conocía yo. Es más, hace rato lo busqué en Gemini, obviamente, y ya me lo explicó también nuevamente, aunque tú ya lo has explicado. Pero se me hace muy interesante, ¿no? O sea, cómo en efecto, pues a fin de cuentas das un prompt, te regresa una información con base en una base de datos, pero no necesariamente porque te esté entendiendo alguna cosa por el estilo. No sé cómo explicarlo, vamos. Entonces, pues esto de mi parte, felicitarte, Alan. Hay muchos conceptos que están muy padres. Entré a la página chilena, lo único que veía también que como todo, ¿no? A fin de cuentas, las cosas que valen la pena, pues tienen un costo. Y al menos ahí dice que vale 1 millón de pesos chilenos, como 19,000 pesos mexicanos, cada 10 meses. Claro, para 10 o 15 personas, algo por el estilo. Pero sí creo que vale la pena, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo fui usuario de ChatGPT mucho, mucho tiempo. Me cambié a Gemini. Lo que más me ha gustado son las gemas, como dijo el maestro Rafael. Alan, también lo comentaste. Porque justamente, y en los talleres creo que es lo que más se llevan los profesores, ¿no? Esa parte de contextualizar dónde estás, en qué colonia, en qué lugar, con qué cuenta tu escuela, cuáles son los elementos que tienes tú incluso en tu salón de clases y demás y que a partir de ello todo ese contexto permita que te apoye a generar actividades, contenidos y demás adecuados a lo que tú tienes, ¿no? Pero vamos, creo que es bien interesante. Yo honestamente me tardé en usar inteligencia artificial, la empecé a usar hace apenas año y medio, año y 8 meses más o menos, creo que me tardé en empezarla a usar. Pero ahorita creo que no podría hacer todo lo que hago si no lo utilizara, honestamente. Porque estoy en la maestría, estoy en mi trabajo, estoy con proyectos por fuera, estoy con un montón de cosas. Y sí creo que definitivamente me permite, con un uso racional, adecuado y demás, ético, pues poder hacer todo lo que necesito ahorita, ¿no? Sí, no me veo tratando de hacer todo lo que hago ahorita como lo hacía hace 2 años. Creo que no me alcanzaría el tiempo ni la vida para ello, ya no estaría con ustedes, ya estaría ahí en el hospital psiquiátrico, yo creo. Pero bueno, de nuevo, gracias, Alan. Perdón, ya me extendí demasiado y gracias. ¿no? Perfecto. No, gracias, gracias, profesor Miguel. Y quería retomar justamente ese último punto sobre la forma en la que nos ha ayudado como a potenciar nuestras propias habilidades, por supuesto. Eh, y yo estoy igual que usted. O sea, hace poco, de hecho, el MIT publicó, bueno, no hace tampoco, ya creo que unos meses, el MIT publica un artículo que también se hace muy sonado, en el que manejan este concepto de deuda cognitiva, en el que ponen un experimento en el que colocaron a estudiantes a escribir ensayos sin ChatGPT, luego a unos estudiantes que podían usar ChatGPT y después ya no, y se dieron cuenta de que esos estudiantes tardaban más tiempo, tenían más esfuerzo cognitivo en hacerlos una vez que les quitaban esa herramienta. Tengo varios comentarios, varios issues con ese artículo en general. Y si me vuelven a invitar a algún espacio como este, la conferencia versaría sobre ello. Pero algo que yo siempre comparto que si ese concepto de deuda cognitiva es real, existe, yo ya estoy en el buró de crédito.
O sea, yo ya no podría. Yo sí me comparto con el profesor Miguel, yo comparto que inclusive la presentación que vieron, usó una herramienta llamada Napkin, no sé si la conozcan. Napkin te ayuda a hacer esquemas y vieron que varios de los esquemas que les mostré eran como que muy similares. Es porque esta aplicación es fantástica. A partir de texto, a partir de, pues, sí, básicamente texto, puntos, tú le puedes dar como resúmenes y te va generando esquemas muy monos. Entonces, la recomiendo mucho, pero sí existe esa parte de que no lo llamaría dependencia porque podría hacerlo sin ella, pero sí me tomaría más tiempo definitivamente y mayor esfuerzo cognitivo ese aspecto, pero sí lo comparto con usted ese elemento y quería también traer ese estudio que realizó por ahí el MIT que fue muy sonado y que sí son, vaya, elementos y aspectos que debemos traer en consideración en todo momento. Hace unos días comentaba con la maestra Claudia, creo, el tema de cómo se usaba la inteligencia artificial y cómo nos venden esta parte de la eficiencia para responder miles de correos en poco tiempo. Y yo decía, a ver, de entrada, ¿por qué una persona en su sano juicio tendría que recibir más de 1000 correos al día por su actividad laboral, ¿no? Y eso, y usarle la tecnología para apoyar ese nivel de flujo de información, pues es muy bueno, sí, pero ¿qué ocurre con ese puesto de trabajo y además con qué calidad se está atendiendo realmente ese volumen de comunicación, ¿no? Y a ver si al final no lo que estamos causando es que recibamos 2000 correos o 5000. O sea, decir como, bueno, ya puedes recibir 1000, pues vamos a subir el ritmo, ¿no? Siempre subir el ritmo, siempre subir la productividad y quizá esas horas que hoy le estamos devolviendo al profesor realmente porque son de su ocio, son de su tiempo libre y que puede utilizar con la familia en pasatiempos, rascándose el ombligo, como guste, porque para eso es el tiempo libre. A ver si todas esas horas no al final vamos a volver al burnout a través de buscar ser más productivos, siguiendo, eh, exprimiendo ese tiempo. Buen punto, sí, buen punto. Ahora, nada más quería por una parte comentar una anécdota. Tuve oportunidad de dar un taller sobre inteligencia artificial para docentes, una línea de lo que comenta Ana. Y me llamó mucho la atención dos cosas. Al inicio, cuando empezamos a trabajar con las herramientas, tenía yo, bueno, Pau estaba en ese grupo, en Walter, tenía en el grupo una profesora que era de mayor edad, pero yo en todo el grupo. Y al principio de las actividades lo que dijo fue, ay, esto es cosa del demonio. Porque ¿cómo es posible que produzca esto que está produciendo así de rápido? Entonces, pero eso fue al inicio, cuando empezamos a usar las herramientas, no las habían usado, entonces sí, se sorprendió muchísimo. Ahora, al final del taller, pues le pregunté sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones sobre lo que habíamos estado trabajando. La profesora levantó la mano y lo que comentó fue más o menos lo siguiente. Dijo, bueno, es que yo hago mis planeaciones el fin de semana, porque esta semana no puedo. El fin de semana estoy saturada, no lo puedo hacer, entonces las hago el fin de semana. Entonces, me siento en la computadora el sábado o el domingo y tengo que andar callando a mis hijos o a mis nietos, en este caso, para que no me hagan ruido, porque tengo que concentrarme para hacer esto. Y me llevo la mañana en hacer mi planeación. ¿Sí? Y ahora lo acabo de hacer todo en 15 minutos. En 15 minutos ya tengo todo lo que antes me llevaba parte del fin de semana.
ahora ya lo tengo listo para la siguiente semana y me tomó 15 minutos. Eso es lo que significa para mí este taller, ¿no? Entonces va mucho con lo que comenta Ana en el sentido de hacer los procesos más eficientes, óptimos y generar buenos resultados útiles, prácticos, que tengan un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, la preocupación que me queda a mí va en el sentido de, dados todos los problemas que estamos teniendo por el otro lado, por el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, me surge la duda, bueno, no me surge la duda, me surge la preocupación de que en un momento dado estemos siendo más eficientes, pero para hacer cosas que ya no son pertinentes. Estemos mejorando nuestro desempeño, pero para hacer lo mismo que ya no era a lo mejor pertinente antes, en los tiempos del Internet, en los tiempos de la web, y que es mucho menos pertinente ahora en los tiempos de la inteligencia artificial generativa. Y en ese sentido me gusta este diagrama donde pones las oportunidades. Por un lado está la eficiencia, pero no podemos quedarnos nada más con el tema de la eficiencia, sino también necesitamos el último tema que tenía que ver tenía que ver con no nada más hacer más eficientes los procesos, sino cambiar los procesos, hacer un proceso de reflexión en el interior de la organización, o como profesores, porque las cosas que hacíamos antes a lo mejor ya no son las cosas que tenemos que hacer ahora. Entonces no es nada más mejorar nuestra eficiencia, sino también empezar a pensar que eso mismo que estamos haciendo nosotros lo pueden estar haciendo nuestros estudiantes con las actividades que nosotros les damos, ¿no? Entonces se comentaba en un seminario recientemente la idea esta de decir, bueno, es que el profesor genera todo el diseño con la inteligencia artificial. El estudiante hace todas las actividades con la inteligencia artificial y el profesor califica todas las actividades con la inteligencia artificial. Entonces tenemos ahí un círculo donde la inteligencia artificial está haciendo todo y ni el profesor ni el estudiante están realmente participando en el proceso. Sí, concuerdo con la preocupación. Y pues, de parte del profesor creo que se integra en esa parte de la formación del docente, el entender cuál es el rol de la IA en mi práctica, pero de parte del estudiante definitivamente es una conversación de otras 2 horas que nos lleva, pero sí es entender la pertinencia también de lo que enseño, o sea, de lo que necesito que mis estudiantes aprendan hoy en día con la inteligencia artificial y de mis estrategias, porque siempre uso el ejemplo, quizá hoy esa típica actividad del ensayo de 2000 palabras sobre la influencia de Napoleón Bonaparte en la Revolución Francesa, ahora me la hacen en 5 segundos. 5 segundos y hay gente que se desvive por intentar detectar si lo hicieron o no con inteligencia artificial. La verdad es que ese no considero que sea el camino. Y es más bien el pensar quizá esta forma en la que esa estrategia tenga que cambiar. Quizá los procesos tengan que cambiar y tanto lo que enseño como cómo lo enseño tiene que ser diferente en un mundo en el que ya se cuenta con inteligencia artificial y en el que nuestros estudiantes la van a utilizar, ya sea que los guiemos en su uso o que no los guiemos, porque lo indiquemos o no, ellos lo tienen en la mano y ellos lo van a explorar y lo pueden explorar para desarrollarlo. Entonces, justamente la idea es, ya tenemos esos fines de aprendizaje, ¿cómo nos acercamos a ese objetivo sabiendo que tenemos a la mano esa inteligencia artificial, sabiendo que tenemos a la mano todas las herramientas que tenemos en un mundo como es el actual? Y esa definitivamente es una reflexión que se tiene que llevar para que, vaya, no caer en este ciclo que menciona el profesor, ¿no? Que quizás yo diseño mi actividad para que me entreguen este ensayo, ellos lo hacen con inteligencia artificial y yo lo reviso con otra inteligencia artificial y todos hacemos como que enseñamos y aprendemos,
sino que se rompa el ciclo a través de esas interacciones y esas modificaciones estratégicas y críticas que tiene el usuario, tanto el usuario docente como el usuario estudiante, al que sí considero que es nuestra responsabilidad guiar hacia ese uso. Y no responsabilidad quizá de un profesor en específico que vaya, ya suficiente tiene con ser experto en su disciplina o en su temática o en su área, sino más bien en nuestra responsabilidad como instituciones, como organizaciones educativas, el guiar al estudiante hacia ese uso más ético y más responsable, en función de su aprendizaje siempre. Creo que sí esto es una conversación, es una reflexión que debemos llevar también a cabo. Gracias, Alan. Yo quisiera retomar esta parte final durísima que nos presentaste con el caso de la nota. Antes, sí. A ver. Porque para ya irnos hacia allá, me gustaría si pudieras elaborar un poco el tema de la transparencia. Comentaste ahí así como de pasada, pero creo que es muy interesante. El tema de lo que dijiste es que al estudiante le debería ser claro la manera en que el docente está usando la inteligencia artificial. No sé si pudieras elaborar ahí por qué lo dices, por qué crees que debería ser el caso, o es parte de una política institucional, o sea, cómo lo están manejando. Bueno, en el TEC sí es parte de una política institucional y el docente sí lo tiene que declarar en el diseño de sus cursos. Si utilizó durante el diseño y durante la impartición. Y en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Baja California, que es donde yo doy clase, no se tiene una política como tal, pero ya acotado como en la práctica, sí reconozco ese valor de esa transparencia del estudiante y lo considero importante, sobre todo para que no sea un poco ese elefante en la habitación, ese mito, y que se comience a trabajar en esa concientización y un poco también en el diálogo. Creo que al momento histórico en el que estamos, es importante abrir ese diálogo con los estudiantes de decir, bueno, yo también potencio mis posibilidades como docente al diseñar con inteligencia artificial, al generarles esta infografía, al generarles estas actividades, me apoyé en ellos porque lo mejoré y de esa manera también es una forma de guiar a nuestros estudiantes hacia ese uso que le vamos a dar más responsable y en el que vamos a buscar que potencie sus propias habilidades. Y justamente también es un llamado hacia la transparencia de cómo yo, docente, esperaría que mis estudiantes utilicen la inteligencia artificial. Es decir, si una actividad, ahorita no se me ocurre algún ejemplo, pero en alguna actividad considero que por X o Y razón es necesario que se cumpla sin el uso de esa tecnología. Y bueno, me surge quizá algún ejemplo de si yo voy a evaluar la competencia en comunicación oral y les comunico, bueno, tienen que grabar un podcast. Hoy en día hay herramientas que te generan voz de manera artificial y tú les das nada más el guión o inclusive sin el guión les das un PDF y te lo generan. Pero tú les comunicas, ¿sabes qué? Esto es importante que no lo utilices con alguna de esas herramientas porque yo voy a evaluar tu comunicación oral, yo voy a evaluar tu modulación, tu pronunciación, etc. Entonces, este fin de aprendizaje es el que vamos a buscar y es el objetivo. Entonces, es ahí donde quizá también sea importante esa transparencia de comunicarle al estudiante cuáles son los fines de logro, cuál es el rol que va a tener la IA en su proceso de aprendizaje y dejárselo en claro y que sea transparente para los dos y quizá que se abre también ese diálogo en el que el estudiante consulta, ay, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué acá no? ¿Por qué? Esa reflexión va a ser fundamental. Yo lo hago en
en mis clases, en cada actividad, le señalo al estudiante cuál es el rol de la IA. Y por supuesto, hay otras actividades en las que la indicación es explóralo lo más posible. Y si encuentras cosas, vaya, formas nuevas que ni siquiera yo se me habían ocurrido de hacerlo, bienvenido y me las platicas para aprender, ¿no? Entonces, creo que es más también esa parte, tanto transparencia de yo como docente la estoy usando y te lo estoy comunicando para que exista esa confianza, esa transparencia, ese uso ético, como yo como docente espero que la uses de esta manera o te voy a guiar para que la utilices de esta manera en específico. Eso es lo que me refería más que nada. Gracias. Ahora sí, por favor. No, creo que abundando un poco sobre esto, si bien hay algunos lineamientos a nivel institucional sobre cómo se debe usar y demás, creo que seguimos muy centrados en la búsqueda de cómo demostrar que usó o no usó la inteligencia artificial para presentar las cosas. Y ya lo decía Alan, es algo que es desgastante y está de más. Entonces, creo que sí el reto tiene que ver con el reconocimiento propio de cómo le estamos usando este acuerdo tácito, bueno, o hacerlo un acuerdo con nuestros estudiantes de compartir cómo la estamos empleando nosotros, cómo ellos la podrían incorporar y que sea algo de ida y vuelta, ¿no? Que nos pueda ayudar a seguir aprendiendo, pero sí creo que esto va para largo porque parece que esperamos políticas y las políticas tienen que ver con reglamentos y sanciones y no tanto con con un espíritu de incorporación orgánica que ya está sucediendo en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Y bueno, solo dejaría esta reflexión y retomo esta buena práctica, o sea, como buena práctica esto que nos comparte Alan, que sí creo que va para largo y seguimos en la discusión. Tú decías, Rafa, la semana pasada que o sea, ya la están usando y nosotros seguimos preguntándonos en el artículo, ¿cómo se llama el artículo que revisamos la semana pasada? De cómo incide la inteligencia artificial en el rol del docente y hablan de todos los pasos que ya llevan avanzados los estudiantes y nosotros seguimos cuestionándonos si tenemos que voltear a verla o no, cuando esto ya está aquí, o sea, bueno, entonces solo quería hacer esta aportación. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre esta parte de la implementación práctica? Bueno, yo quisiera retomar esta parte final que me movió el corazón completamente y que tiene que ver con, me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que como instituciones, no como instituciones, como educadores tenemos frente a este contexto? Me queda claro, porque soy mamá, las cosas que tendría que hacer, pero como educadores, ¿qué nos tocarían, no? Y creo que es una preocupación desde pandemia que observábamos cómo se fueron involucrando otros actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de cualquier estudiante, que son los padres de familia o los tutores, y ellos quedan fuera de esta fórmula natural que reconocemos, ¿no? Como los papás, los hijos que van a la escuela. Y creo que se centra mucho los esfuerzos institucionales y de formación en los estudiantes, en los profesores, pero de pronto se nos olvida que somos parte de una sociedad y de una comunidad que trasciende los límites y las fronteras de la institución. Entonces, ¿qué nos tocaría? Pues yo creo que fomentar estrategias de divulgación respecto a cómo interactúan los jóvenes con la tecnología. Con mucha frecuencia me invitan a responder entrevistas y me asusta esta incapacidad de los papás o de los adultos de entrar a aprender algo diferente, ¿no? De involucrarse en la forma en la que los jóvenes se están comunicando. Digo, tampoco voy a abrir una cuenta de TikTok, espero no tenerla, ya se enteraron. Pero esta parte
de ver qué cosas se están consumiendo, cómo se están comunicando, de solicitarles el celular porque son menores de edad y revisar qué están haciendo con ese dispositivo, es algo que es fundamental. Y no es que estemos invadiendo su privacidad o que estemos violentando sus derechos. Son menores de edad y están bajo nuestro cuidado. O sea, nos toca como educadores decirles a los padres que eso también se puede hacer y que el riesgo es inminente. He visto cómo va escalando esta parte de, primero era el ciberbullying y la huella digital, la falta de conocimiento sobre la ciudadanía digital y estos conceptos abstractos de hago en lo virtual lo que no hago en lo presencial porque porque está esta parte del, se me fue. Porque tenemos esta barrera, ¿no? Y ha pasado el tiempo y entonces esto está escalando, nos estamos alejando cada vez más de esta parte de las personas y eso es sumamente preocupante. Y creo que no es solo un dato más y hay comportamientos humanos que me hacen cuestionar hacia dónde vamos, ¿no? Esta parte no sé si vieron en la semana que Her se volvió, en la película, se volvió ¿cómo le llaman? Se volvió un hito porque ya varios usuarios se habían casado con su asistente de inteligencia artificial y con la actualización de ChatGPT ya no tuvieron esta misma comunicación con ellos o esa interacción y entonces estaban reclamando por esa falta de acompañamiento y de cercanía que de otra manera no la tendrían. O sea, ¿qué nos está ocurriendo, ¿no? Como sociedad. Y bueno, no, es que ya ni se pueden divorciar, porque se quedaron, o sea, ya en la actualización se perdió su bonita relación. El punto al que quiero llegar es que esta responsabilidad no es solamente o sea, como institución, como educadores, tenemos una responsabilidad ante este fenómeno y creo que poner el dedo ahí me parece, el acento ahí es importantísimo y que no lo dejemos de lado, ¿no? Es todo. ¿Verdad? Bueno, a mí me gustaría retomar un poco lo que comentó la maestra Claudia hace un rato, la de entendía el sentido de que coincido, a mí me parece que la inteligencia artificial está actuando en buena medida como un dispositivo de contraste, ¿no? Como eso que le pones en las resonancias magnéticas en medio de contraste para que se vea más claro, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos socialmente, que son, por ejemplo, en este caso, el caso de la niña, ¿no? O sea, la niña no se comunica con su mamá ni con su papá, se comunica con inteligencia artificial. ¿Por qué? O sea, hay muchas aristas en el punto, como la chica no platicó con ChatGPT probablemente 3 días antes del suicidio, sino que llevaba semanas, meses o años platicando, y esto pasó desapercibido de alguna manera para los padres. Entonces, hay problemas sociales muy profundos que la inteligencia artificial lo que está haciendo es simplemente hacerlos más evidentes, mostrarlos más claramente. Y igual en la educación, o sea, muchos de los problemas que tenemos en la educación y que ahora los tenemos con la inteligencia artificial ya estaban ahí hace mucho tiempo, pero no los queríamos ver y ahora tenemos un contexto donde son muy claros que las prácticas que muchos docentes tenemos no son las prácticas adecuadas, que los estudiantes no están aprendiendo lo que deberían de estar aprendiendo en un momento dado. Y todo eso lo estamos viendo con la IA simplemente porque lo muestra más. Es una herramienta más, pero que hace cosas que nos están dejando claro que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Ahora, por otro lado, el tema de la humanización, o sea, la manera en que cuando algo se comporta como humano, lo consideramos humano, ¿no? Es
una tendencia que tenemos natural como seres humanos cuando hay un comportamiento inteligente, asumimos que hay una mente del otro lado. Entonces empezamos a interactuar como si hubiera una mente del otro lado. Eso pasó en los 60, finales de los 60, principios de los 70, con algunos sistemas de inteligencia artificial muy básicos, un caso muy sonado, el caso de Lisa, que también podía asumir el rol de un psicólogo, ¿no? Donde alguien decía, bueno, te preguntaba, ¿cómo amaneciste hoy? No, pues amanecí triste. Ah, triste. ¿Por qué estás triste? No, porque me fue muy mal en el día. Ah, mal. ¿Por qué crees que te fue muy mal en el día? Ah, porque me regañaron en el trabajo, ¿no? Ah, regaño. Entonces, ¿por qué crees que te regañaron en el trabajo? Entonces, simplemente lo que hacía era retomar una palabra de la frase anterior y usarla para construir la oración que seguía. Y sin embargo, hubo casos muy claros donde mucha gente lo tomaba en serio. Realmente era una sesión terapéutica con un sistema de los 60, principios de los 70, que no tenía nada que ver con lo que tenemos ahorita. Entonces, una herramienta como ChatGPT o como Gemini, que se lanza al mercado así para el uso libre de parte de toda la humanidad, ciertamente raya en la irresponsabilidad de parte de OpenAI, ¿no? Porque es muy claro que mucha gente se iba a tomar muy en serio lo que una herramienta con estas capacidades le iba a decir, ¿no? Como ya había pasado antes y volvió a pasar, y parte de lo que volvió a pasar está este tema de los suicidios, ¿no? Que como dices, acaba de pasar hace poquito también el tema con ese otro chavo que también se suicidó en California. Simplemente es una herramienta tan rica en posibilidades de interacción que no te puedes imaginar, no puedes dejar de pensar en todos esos usos que puede tener algo que está a tu disposición y que te va a responder en un momento dado, que es el otro gran problema que tenemos con esto, ¿no? Y por ejemplo, con los gemas, donde podemos configurar el sistema y decirle las cosas de tal forma que te va a responder lo que tú quieres que te responda. Entonces es el tema otra vez, estas burbujas de información, donde voy a tener a alguien que me va a decir lo que yo quiero que me diga, porque lo configuré para que me diga lo que yo quiero que me diga. Entonces, este ciclo de reforzamiento de mis ideas al punto de poder llegar a situaciones como el tema del suicidio, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí hay una cierta responsabilidad y yo creo que en ese sentido va el juicio, en el sentido de cómo es que decidiste poner una cosa como esta en las manos de grueso de la población sin considerar todos estos usos alternos, estos usos divergentes, pero que no necesariamente lo son, sino que puede ser incluso de uso común que se están dando, ¿no? El tema, por ejemplo, otro tema que se ha discutido mucho, el tema esto de los enamoramientos, de las personas que se enamoran del ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque se ha ido acomodando a responder y reaccionar de la manera que yo quiero que reaccione. Entonces se acaban enamorados, pues ya no puedes dejar de chatear con ChatGPT porque entonces te sientes realmente muy mal. Entonces, es un comentario sobre el tema. Muchas gracias, doctor Rafa. Pues ¿Alguien más, por favor? sí, ya estamos a unos minutos de cerrar. Diego ha estado muy callado, Neida también. Neidy, ¿quieres comentar algo? Diego, está en el micrófono abierto. Baguette, ¿quién más está por aquí? Hola, buenos días. No, pues está muy interesante, los estoy escuchando. Pues nada más, muchas reflexiones entre los pros, los contras y esta parte del tiempo libre. Digo, bueno, realmente tenemos más tiempo libre, más bien creo que buscamos y encontramos más que hacer y no estoy muy convencida de que, bueno, si bien nos da la oportunidad de hacer otras cosas, pero no me siento muy convencida de que a muchos nos esté ayudando en esta cuestión de
de la convivencia. Como decías, Pau, pues nos estamos alejando mucho de las personas. Si siento que tengo tiempo libre, mejor estudio algo o mejor me pongo a ver, no sé, videos o a investigar algo. Entonces, pues bueno, esa reflexión como que sí me quedó un poco, pues como pensando. Y bueno, también de la parte de el uso, como para qué. Yo les comentaba al principio que, perdón, me salió muy revuelto un mensaje, lo quise corregir y se me movió el cursor, pero sí también, por ejemplo, para, no sé, hacer presentaciones o ahora que a mí algo que me gustó mucho es que, por ejemplo, yo le decía a la IA, hazme una imagen de una persona que esté en cierto lugar y le daba toda la descripción de, le daba una descripción de cómo quería la imagen y se me hizo muy interesante, pues, porque me la hacía, ya después yo preguntaba cómo la hizo y si era muy cercano a lo que yo quería, pero también esta parte de cómo la estamos alimentando. Hace poco alguien comentó pues de que también los sesgos, una persona con discapacidad mandó una imagen suya y le dijo, perfeccionámela, y lo que hizo fue quitarle la prótesis. Entonces, sí, también me hizo recordarlo como cuando no le reconoció el rostro a la persona que comentaba Alan. Pues bueno, está muy interesante y aprendiendo de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Eneida. Muy bien, pues tenemos pendiente, Alan, para una siguiente sesión como 3 temas. Bueno, creo que van a ser como 3 próximas sesiones. Ya nos estaremos coordinando. Muchas gracias por tu tiempo generoso y el tiempo de todos los que nos estuvieron acompañando esta mañana. Los invitamos el próximo viernes. Tenemos un invitado sorpresa otra vez. Y por aquí estaremos en comunicación. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias por la invitación y a todos por asistir. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.